no vamos a entrar en ese debate. Pero a mí me gustó de ella, aparte de pues todo lo que tiene que ver con que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo en ese momento, porque es, digamos, lo que tiene que ver con el concurso. Y pues siempre bueno, ayer vi un video de Tabasco, ¿no? Nos unimos todos en que el día de ayer. Estaban ahí aplaudiendo. En el estado. Pero digo, más allá del propio concurso y demás, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia. Y eso es un ejemplo. Valentía. Sí, para todas y todos los mexicanos. Y para las mujeres. Yo digo en los mítines, ya quedó atrás aquella cosa que decían, calladita te ves más bonita. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Y ella levanta la voz, dice, hay una injusticia, no me parece, se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso, ¿no? Entonces es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz. Sí, solo terminando, retomando su discurso de ayer, el que piense que las mujeres son de... sí. Está equivocado. Exactamente. Gracias, presidenta. Bueno, voy al tema. Secretario, gracias porque me permitió la palabra. Y bueno, en el reciente informe del gobernador Javier May, uno de los puntos importantes que mencionó fue el de educación y seguridad. Hay un avance muy grande en eso, así como el desarrollo social y los beneficios que esto conlleva. Uno de ellos es precisamente que los programas que se han estado estableciendo en la entidad por ser un gobierno de territorio es la deserción. Se ha disminuido en gran manera y bueno, es testigo, secretario, que acaba de anunciar la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Jonuta. Es uno de los municipios más marginados. ¿Qué opina al respecto sobre este avance en la educación? Bueno, primero Javier está haciendo un extraordinario trabajo en Tabasco, la verdad. Es un montón de programas nuevos, apoyo al campo, nuevos programas de bienestar, y él es un hombre de territorio muy consistente, muy trabajador. Entonces muchas felicidades a Javier por su trabajo, y traemos varios programas juntos. Por ejemplo, uno es el del chocolate que acaba de estar recientemente el fin de semana. Fíjense que es algo muy, muy bonito, la verdad. Los productores de cacao en Tabasco cada vez estaban vendiendo, con sus excepciones, incluso algunos que exportan, y el cacao cada vez más barato. El mercado pues traía a veces precios más altos, a veces precios más bajos, pero lo vendían con la pulpa, y eso pues era un costo muy bajo. Entonces Javier, que estuvo en Sembrando Vida y además conoce el campo de Tabasco desde hace muchos años, generó junto con los productores una tecnología, le llamábamos en mi época una tecnología apropiada, una tecnología especial, en donde de manera artesanal le quitan la pulpa, lo fermentan y después lo secan. Entonces, al vender el grano ya seco, pues lo venden al doble de lo que lo venden con la pulpa, con una tecnología muy sencilla. Pero además se juntan los productores de cacao, los pequeños productores, y todos lo van dejando en un sitio y entre todos hacen este proceso. Entonces eso ya pues les da mayor valor a lo que producen, y eso pues genera bienestar. Bueno, además de eso, con María Luisa Albores de Alimentación para el Bienestar y con Javier se diseñó el chocolate para el bienestar. Entonces, de ahí que se está haciendo ahorita, se compra el cacao y se maquila el chocolate y se vende en las tiendas del bienestar, que es chocolate pues que tiene 50%, 75% de cacao, a diferencia del comercial, que a veces tienen 2%.
y lo demás pues es otros ingredientes. Entonces ahora ya no se va a maquilar la producción de chocolate, sino que se va a construir una planta productora de chocolate. Y entonces lo que va a permitir es que le llegue a los productores mayor ingreso. Sí, y no es mucho recurso, es sencillamente cambiar el esquema en donde no se da un apoyo, digamos, directamente por el precio del cacao que estaba en pulpa, sino se les ayuda todo el proceso de valor agregado, de tal manera que el ingreso a las familias que se dedican al cacao pues ya es mayor. Había una pérdida de que los jóvenes ya no querían producir cacao y ahora hay un montón de jóvenes que han entrado a la producción de cacao. Entonces es un proyecto muy bueno. En Tabasco también estamos, hay un proyecto para ganado y también ahora vamos a entrar a aumentar la producción de maíz con el programa que presentamos también de valor agregado para el maíz. Entonces, y se ayuda a los campesinos más pobres. Entonces, es realmente muy bueno sí, lo que se está haciendo. Beneficio. Y en educación, perdón, me fui con la producción. Ahí ¿por qué no platicas, Mario? En Jonuta. Sí, lo que vamos a hacer en la tarde en la preparatoria. Sí, efectivamente Javier May es un gobernador muy comprometido con la política educativa, ha acompañado y apoyado las propuestas de la presidenta. Por ejemplo, acaba de inaugurar un colegio de bachilleres en esta idea de abrir más espacios. Estuvo la presidenta en Jonuta el fin de semana pasado, arrancando la entrega a nivel nacional ya de las tarjetas de la beca Benito Juárez. Y ahí pues los jóvenes y el propio gobernador pues le hicieron saber a la presidenta que no había una institución de educación superior cerca. Entonces, como hemos presentado aquí, para ampliar de manera más rápida la oferta en media superior, hemos encontrado las secundarias que no tienen turno vespertino y que no tienen alrededor, por lo menos a 45 minutos, una preparatoria. Entonces, en la tarde se están haciendo preparatorias, construyendo talleres y renovando toda la infraestructura y construyendo más aulas. Pero ahora la presidenta lo que planteó en Jonuta es, bueno, hay que ver también, hay preparatorias como esa que visitamos, que en la tarde no tienen clase. Entonces en la tarde podría ser una universidad. Entonces ahí se planteó que va a llegar la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Ya estamos trabajando con la secretaria Rosaura Ruiz y con la rectora, con Alma, de la Rosario Castellanos, para ver qué plantel, cómo vamos a hacer el plantel ahí. Pero esa es una innovación que plantea la presidenta, porque vamos a aumentar el número de egresados de media superior y tenemos la meta de ampliar a 55% la cobertura en educación superior. La deserción también se ha habido... La deserción. Es fundamental la beca Rita Cetina. Es un acierto de la presidenta que ya se tenía la cobertura de la Benito Juárez en preparatoria, que es lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la presidenta detectó que teníamos que tomar a los jóvenes desde la secundaria y darles una beca para que no abandonen la secundaria y lleguen a la preparatoria. Entonces eso es una medida que va a tener un impacto, lo vamos a ver en las estadísticas de este ciclo escolar, que lo mediremos hasta a finales del año que entra, el impacto que genera la Rita Cetina en disminuir el abandono. Presidenta, perdón, este martes pasado el gobernador de Nayarit dio a conocer en rueda de prensa en las instalaciones de la Fiscalía del Estado la recuperación de más de 9 millones de metros cuadrados de tierras en la zona de la Riviera de Nayarit, equivalente según sus cálculos a 50,000 millones de pesos y que estaban en manos de particulares de manera ilegal. Este es un acontecimiento sin precedente en este gobierno y se habla de 2 órdenes de aprehensión contra exgobernadores y de una red de empresarios que obtuvieron sin pagar predios enormes o con costos risibles respaldados por autoridades corruptas en ese estado.
Esto lo menciono porque cabe señalar que esta situación se ha presentado en muchos estados en donde, respaldados de gobiernos en el mando, se han construido desarrollos turísticos o simplemente se han apropiado de tierras obtenidas de esta forma. ¿Qué opina al respecto? ¿Y no cree que sea importante, Presidenta, replicar lo que el gobernador de Nayarit, el señor Miguel Ángel Navarro Quintero, consiguió lograr para rescatar este patrimonio y generar candados para evitar este tipo de corrupción de la tenencia de la tierra, sobre todo en estados del sureste, que se ha visto mucho eso con desarrollos turísticos ilegales? Sí, el gobernador Navarro, desde que llegó al gobierno, planteó que en contubernio con gobiernos anteriores había habido despojo de tierras que se habían ido comprando, supuestamente, cuando en realidad pues había una red con notarios y otros esquemas para irse apropiando de tierras. Estuvo trabajando con la Fiscalía General de la República por años, ya años, y recientemente anunciaron de que pues se recuperan esas tierras para el estado de Nayarit. Y sí es importante pues esta investigación que se hizo y los resultados. Pues obviamente todo esto pues tiene que haber pruebas contundentes, ¿no?, de que en efecto así fue. Pero lo importante de esto es pues estos esquemas que se fueron dando en el pasado de despojo de tierras, ejidatarios principalmente, o incluso tierras nacionales o tierras estatales, que las fueron vendiendo a ellos mismos. A precios risibles. A precios risibles, un terreno del gobierno, bueno, un terreno del pueblo de Nayarit, porque es del pueblo de Nayarit. Un gobernador lo vende a un precio de nada a una empresa pues que está vinculada con gente cercana a él, y ahí se desarrolla un desarrollo turístico. Entonces sí es muy importante Es un logro. Sí, es muy importante lo que se hizo. Las playas de Nayarit son excepcionales. Tiene, además de la belleza del Pacífico, en esa zona en particular, son playas más hacia el norte, que muchas de ellas tienen una riqueza natural muy grande. Hay, se me fue el nombre en este momento, manglares, mucho manglar. Ahí está bueno, como en todo el Pacífico, desovan tortugas, tiene mucha riqueza natural. Y a él le interesa mucho, nos los ha planteado y se está trabajando con Secretaría de Turismo y otras áreas, que pueda haber un plan para que no se afecte la riqueza natural, y que pueda haber un plan para que si hay desarrollo turístico pues sea ecoturismo, que no sean los grandes desarrollos turísticos que pudieran llegar a afectar toda la belleza y riqueza natural de esas zonas. Están trabajando ahí con Sedatu, con Josefina en este proceso, y con Fonatur, para poder hacer un plan maestro, porque él quiere dejar, él se ve en el 27, un plan maestro para la Riviera Nayarita. Y tuvo también el acierto de que le llamó Nuevo Nayarit, se llamaba Nuevo Vallarta, a la parte de Nayarit, de Bahía de Banderas, pegada a Puerto Vallarta. Entonces le llamó Nuevo Nayarit, y ha habido también un desarrollo turístico ahí muy importante. Gracias, presidente. Y luego Boca de Chila, que lo desarrolló el presidente López Obrador con la Secretaría de Marina, y la salida de ahí a las Islas Marías. Entonces es un área turística muy importante. Entonces recuperar las tierras para el estado de Nayarit pues también tiene mucho sentido. Muchas gracias, presidenta. Solo concluyo, presidenta, en este momento en que Pemex enfrenta el reto de equilibrar la producción, la transición energética y la sostenibilidad financiera, ¿cuál es su principal prioridad para garantizar que la empresa siga siendo un pilar estratégico del desarrollo nacional? Y
y sin comprometer, el medio ambiente ni las finanzas públicas. Mire, le comento, el día de ayer la diputada Rocío Abreu de la Comisión Nacional de Energía nos dijo en una entrevista que existe un gran avance en la estrategia de pagos, sobre todo en los rezagos que viene trayendo la paraestatal. Ella nos mostró que va muy bien la estrategia tomada para esta recuperación y que se encuentra de manera muy positiva comprometiéndose a establecer esos pagos de manera inmediata. Lo más importante lo hicimos el año pasado, junto con diputados, senadores, Secretaría de Energía, Pemex, que fue el cambio constitucional y el cambio en las leyes, y recuperar a Pemex como empresa del pueblo de México. Es importantísimo. Pemex estaba dividida en en 4, desde Salinas de Gortari, dividió a Pemex en 4 filiales, no se llaman filiales, subsidiarias, 4 subsidiarias. El objetivo desde entonces de Salinas era vender las subsidiarias, que Pemex se quedara solamente con la producción de petróleo y que la transformación y otras áreas se fueran privatizando. Todos los gobiernos que le siguieron, Cedillo, Fox, Calderón y Peña al final, en el 2013, pues hace todavía una reforma a la Constitución, donde le quita particularmente al 28 constitucional una partecita que decía que las empresas del Estado no deben ser consideradas monopolio, porque pues son empresas del pueblo y de la nación, que haya competencia en México y todo, pero a las empresas del Estado se les convirtió en una empresa más, independientemente de si era de la nación o no. Ese parrafito se regresó al 28 constitucional. Y a Pemex se le hizo un nuevo esquema jurídico muy importante, muy importante. Entonces hoy Pemex se está integrando verticalmente de nuevo, está haciendo de nuevo una sola empresa. Antes había 5 consejos de administración, ahora solamente hay uno. Un consejo de administración que toma decisiones. Eso, además de reducir burocracia y todo lo demás, pues consolida a la empresa como una empresa del Estado mexicano. Eso ha sido lo más importante de todo. Ya todas las estrategias posteriores, pues ya son parte pues, de la estrategia que se ha estado haciendo con Hacienda, el propio Pemex. Yo tengo una reunión con ellos una vez a la semana donde estamos revisando. Se permiten contratos con privados de tal manera que pueda haber, por las condiciones de la propia empresa, pues recursos privados que puedan participar, pero sin ceder la propiedad del petróleo, que es de la nación. Entonces cambió por completo el esquema del 2013. Eso es lo que está consolidando Pemex. Porque pueden decir, es que se hizo un fideicomiso especial, un instrumento financiero que permite financiar las nuevas inversiones, y sí, eso ha ayudado. Pero si no hubiera habido todo el cambio, no se hubiera podido. Entonces es muy profundo el cambio que hemos hecho en estos 14 meses en Pemex, muy profundo. Bueno, mejoraron las calificadoras, ¿no? Todos los que decían que no, que había que privatizar y que era la única opción y que cambiamos el modelo, y hasta las calificadoras ya dicen no, Pemex está en mejor calificación. Entonces, si no se hubiera hecho eso, no hubiéramos podido hacer todo lo que estamos haciendo ahora para Pemex y para la producción petrolera. Y repito, hemos fijado 1.8 millones de barriles diarios como el tope para la producción petrolera, porque queremos, por el cambio climático, por los compromisos internacionales que tiene México, que todo lo adicional pues tenga que ver principalmente con fuentes renovables de energía.
Vamos a ver si vamos pronto, los invito a Dos Bocas, a la refinería Olmeca. Está funcionando súper bien, está produciendo 280,000 barriles diarios. Había un problema ahí en una planta de generación eléctrica, entró CFE a ayudarle a Pemex, cosa que antes no ocurría, no se juntaban las empresas. Entró CFE a ayudarle a Pemex y CFE nos ayudó a sacar adelante la generación y algunas otras cuestiones que se hicieron. Estaba produciendo sobre 150 y ya está llegando a los 300,000 barriles diarios. Por cierto, Tula también ya está produciendo, ha aumentado mucho la producción nacional de hidrocarburos. Entonces va bien Pemex y tiene que ver con esto y el equipo ahí que está trabajando. Sí, muy positivo. Presidenta, solamente para preguntarle, ¿tuvo alguna noticia sobre